Ahora vamos a comentar en base a una presentación, pero desde luego que lo que más queremos es que nos hagáis preguntas de todas las dudas, de lo que sea, que evidentemente todas las que sepa su respuesta os la diré, y las que no, que a veces también me ocurre, investigaré y os comentaré. Bueno, entonces vamos a comenzar. Esto también es en directo, así que ahí está. A ver, como veis aquí, os he puesto una imagen que es también lo que vamos a ir viendo en otras. Esta patología realmente es muy compleja. La etiología, como muchas cosas en la alimentación, en la salud humana, no se conoce muy bien. Hay tres grandes factores que digamos que influencian en el que las personas puedan tener a esta patología. Básicamente, ¿cuáles son? La genética, la metabólica y los factores ambientales. Ya de este síndrome metabólico se viene escuchando hace más de 15 años. Lo que pasa que, como todo, igual que la diabetes y otras patologías que ya el nombre nos suena, lo que luego ocurre es como que tampoco le prestamos tanta atención, sino que decimos, bueno, es algo más y tampoco es tan preocupante. Pero como veis en esta imagen, en esta foto, pues bueno, el síndrome metabólico tiene en cuenta a varios factores que tienen luego que ver en la repercusión de la salud de la gente. Y esto, como comentaba anteriormente, va incrementando con todos los riesgos que esto implica. Y lo que más me preocupa como profesional sanitario es que, si bien cuando empezamos a escuchar allá por el 2000, un poco antes, sobre esta patología, el problema está en que cada vez más niños encontramos que pueden tener este síndrome metabólico, con obviamente las repercusiones en todos los sentidos, desde emocional en los críos, a nivel sanitario, costes y salud sobre todo de la población que podemos tener. Entonces, como veis, aquí a grandes rasgos serían, digamos, los riesgos, los factores que podrían ser en algunos casos 2, 3, 5, dependiendo también, que luego lo vamos a ver, de la entidad que sea, los que se considerarían que, si tienen a varios de estos, sería una persona con el síndrome metabólico. Hay algunos que hay más evidencia científica y hay otros que menos, que hay controversias, como por ejemplo con el cáncer, con el ovario poliquístico, con el tema de la demencia. En cambio, ya está más que conocido la diabetes tipo 2, hipertrigliceridemia, tensión arterial elevada y demás. Entonces, un poco, esto más, ¿no?, que cualquiera lo puede ver en la bibliografía cuando buscamos e investigamos, pero como os comentaba, la etiología es compleja. Hay quienes se esconden, sobre todo los pacientes, diciendo que esto es genético, que como su padre o su madre tenían obesidad, pues bueno, le tocó lo mismo y por tanto también son obesos. Hay otros, pues bueno, más temas metabólicos, ambientales, donde muchos profesionales sanitarios lo que vemos es que realmente la problemática son principalmente la falta de actividad física, prácticamente nula en muchísimos casos, y por supuesto, dentro de los otros hábitos, el de la alimentación, la nutrición. Entonces, mirad la estadística. En salud es muy importante la prevalencia. En Europa, según los datos que hay, estamos hablando, y mirad que es bastante amplio el valor, pero estamos hablando entre un 7 y un 40% en Europa de diagnósticos con síndrome metabólico. Y si vamos a la población mundial, donde incluimos varios países, estamos hablando de un 25% de la población, lo cual es muy preocupante, y desde luego todos los que somos profesionales sanitarios tenemos que trabajar sobre ello. Entonces, básicamente, ¿en qué consiste? Los últimos estudios, si bien hablan de varios otros factores que luego voy a mencionar, se está diciendo que si el síndrome cintura-cadera, es decir, que la grasa abdominal está por arriba de unos valores que luego vamos a ver, pues ya casi que sería de cajón la asociación entre esa grasa abdominal y el diagnóstico de síndrome metabólico. ¿Pero qué otros factores más? Pues bueno, como pueden ver ahí, riesgo cardiovascular, entre otros, dislipemias, es decir, aumento del LDL, bajo HDL, hipertrigliceridemia. ¿Qué más? Problemas con la tolerancia
a la glucosa y también resistencia a la insulina, ¿sí? Y bueno, por supuesto que todo esto, desde luego, que va a tener mayor potencial predictores de morbilidad y mortalidad en la población. Entonces, avanzando un poco en las pruebas diagnósticas, pues aquí, como veis, es uno de publicaciones, un paper, que ahí os puse la bibliografía, donde el más grande, lo que se está poniendo es, como os comentaba antes, si hay grasa abdominal, ¿sí? Como uno de los factores más predictivos del diagnóstico del síndrome metabólico. Y luego, en este caso, están hablando de que si tiene al menos 3 factores más, ¿sí? Como tensión arterial elevada, hipertrigliceridemia y demás, pues también estamos hablando del diagnóstico de síndrome metabólico. Aquí hay otro documento, este es un documento consenso, esta publicación está con un médico, un cardiólogo, está publicado en la Sociedad Española de Cardiología, que evidentemente va a ser una patología cardiovascular. Esta sociedad tiene muchísimas publicaciones, por si luego lo queréis ver, como también la Federación de Diabéticos, por obvios motivos, sobre todo diabetes tipo 2. Esto también es importante resaltar. Siempre que estamos hablando, la vinculación en este síndrome es de diabetes tipo 2, o sea que diagnóstico de esta patología, sobre todo en edad adulta. Aquí, como veis, aquí pone que si se consideran 3 de los 5 criterios, estamos hablando otra vez del diagnóstico de síndrome metabólico. Y ahí lo podéis ver, que básicamente son los mismos. Puede haber diferencia en algunos valores, dependiendo si estamos hablando más de la Asociación Americana de Cardiología, es decir, de sociedades científicas de Estados Unidos o de Latinoamérica, porque bueno, evidentemente no solo la genética varía en estos distintos continentes, sino también la alimentación. Aquí en España tenemos una alimentación que incluso difiere bastante de otros hermanos europeos. También ocurre lo mismo con otros continentes, como puede ser el americano, el continente también africano, donde eso también hay que tener muy en cuenta, la dieta que podemos consumir. Por tanto, dependiendo de una sociedad o varias sociedades, es digamos los baremos, los valores. De todas maneras, si vemos diabetes, como también está en el recuadro, diabetes mellitus tipo 2, grasa abdominal, es decir, en la circunferencia cintura-cadera elevada, hipertrigliceridemia y demás, evidentemente estamos ante un síndrome, de síndrome metabólico. Tratamiento. Aquí yo siempre explico a mis alumnos que hay que ponerse en la situación de las personas. Si alguien nos llega a la consulta, o bueno, pues ya sea consulta presencial o estamos dando una charla y demás, y vemos que es una persona de 50 años que tiene sobrepeso, obesidad, que además fuma, que no hace ningún tipo de actividad física, hipertrigliceridemia, tensión arterial elevada, por algo ha llegado a este síndrome metabólico. Esto es muy importante que lo tengamos en cuenta los profesionales sanitarios, porque evidentemente dentro del tratamiento que ahora vamos a ver, uno de los pilares es la dietoterapia, el tratamiento dietético, las pautas que nosotros los nutricionistas tenemos que realizar individualmente con esa persona. Por más que uno pueda dar ahora, porque os estoy comentando a grandes rasgos ciertas indicaciones, ciertas recomendaciones, luego por supuesto va a depender en cada persona. Si es una mujer, si es un hombre, si tiene o no hijos, cuándo comenzó con la diabetes mellitus tipo 2, si está utilizando ya insulina o solo hipoglucemiantes, si además tiene otra patología, si tiene alergias, si tiene fibromialgia, es decir, cada persona es un mundo. ¿Dónde trabaja? ¿En qué trabaja? ¿Cuál es su situación socioeconómica? Todos estos factores son fundamentales que los tengamos en cuenta. ¿Para qué? Porque de lo que se trata es, vale, viene a nuestra consulta o tenemos un paciente con esta patología.
de lo que se trata es poder modificar esos hábitos que la persona tiene para que de a poco pueda ir regulando algunos de ellos. Es decir, si tiene diabetes tipo 2 y ya está con insulina, a ver de qué manera, con la recomendación del ejercicio físico y una dietoterapia adaptada a esa persona, podemos conseguir o bien que baje la dosis, que vaya mejorando los valores de la tensión arterial, de sobrepeso, obesidad y sobre todo, bueno, obviamente problemas articulares como consecuencia del sobrepeso, obesidad y sobre todo también la autoestima. No hay que olvidar la parte psicológica, que para que una persona se sienta motivada a hacer estos cambios, la parte psicológica es vital. Entonces, para que el tratamiento realmente sea mantenido en el tiempo, tenemos que ir de a poco. Si la persona, por dar un ejemplo, tomaba refrescos con azúcar y tomaba 10 al día, pues no podemos pretender que al otro día solo beba agua, porque no lo va a hacer. Si fumaba un paquete de cigarrillos, pues tampoco vamos a pretender que al otro día deje de fumar. Si su dieta se basa en alimentos ultraprocesados, con exceso de grasa saturada, donde no toma ni siquiera una pieza de fruta, no vamos a pretender que luego al otro día tome 5 piezas de fruta. Más que nada también esto es para los que recién comienzan, que no se puedan sentir frustrados cuando tengan a estos pacientes, porque bueno, son personas que, insisto, que llevan muchos años con frustraciones, con varios intentos de dietas y que quieren el milagro y lo fácil. Entonces hay que, si se puede, trabajar con un equipo multidisciplinar y tener mucha paciencia. Entonces, tratamiento, desde luego, modificar hábitos. Si la persona no hace nada de actividad física, pues plantearle, y eso también se puede hacer con un entrenador que esté en algún gimnasio, en un centro y demás, pactar, porque claro, si es una persona que tiene las articulaciones muy dañadas por la obesidad, no vamos a pretender que al día siguiente se ponga unas zapatillas y salga a correr, porque eso tiene un riesgo peor de su síndrome metabólico. Entonces, ir pactando de al menos 2-3 veces a la semana, para luego que sea a diario y mantenido, que camine, con una indumentaria adecuada, una hidratación adecuada y por supuesto una alimentación adecuada. Luego, en todo lo que pueda ser la tensión arterial elevada, hipercolesterolemia, bueno, si usa también insulina y demás, esto lo tiene que pactar el médico, el farmacéutico. Nosotros como nutricionistas no prescribimos medicación, pero sí está en nuestra labor saber qué medicación se va a utilizar, qué es lo que le ha prescrito el médico, para luego nosotros tenerlo en cuenta de cara también a la dietoterapia. Sabéis que los fármacos hacen interacción fármaco-nutriente y como efectos secundarios, pues bueno, pues pueden dar más sobrepeso, obesidad. Si estas personas están deprimidas, sabemos que hay fármacos, sobre todo todos los que son de la línea de antidepresivos, que tienen tendencia a la persona al tema del sobrepeso, obesidad y de intolerancia a la glucosa. Entonces esto hay que tenerlo en cuenta en la dietoterapia. Y luego, por supuesto, bueno, pues el tema del ejercicio físico. Aquí también tenéis la bibliografía, la nomenclatura de dónde se ha obtenido estas recomendaciones de tratamiento. Entonces, vale, fantástico. Sabemos que entre los pilares del tratamiento en un síndrome metabólico está la alimentación, la dieta. Hay muchas cosas a tener en cuenta. Primero, ¿qué alimentos? Porque es el conjunto, no hay un alimento que sea fantástico o que uno que sea malísimo. No hay un superalimento, no. Es el conjunto, la combinación de varios alimentos. Y también, esto es muy importante y muchas veces se olvida, es cómo preparamos luego a esos alimentos. Y también cómo se come a esos alimentos. Si lo comemos solo, si lo comemos con nuestra familia, con nuestra pareja, con nuestros amigos, en casa, en el trabajo, en un parque. ¿Tienen para calentar esa comida? ¿No tienen? ¿Comemos frente al ordenador, frente a la tele? ¿Somos conscientes de los volúmenes que se sirve la gente? Porque a veces ocurre que es eso, que hay muchos alimentos o platos que se pueden consumir, pero también teniendo en cuenta las porciones. O sea que aquí en la alimentación hay varios temas que tenemos que tener en cuenta, ¿sí? Entonces, bueno, estando en un país donde está
La dieta mediterránea es muy conocida, pero parece ser, y no lo digo yo, sino que hay varios estudios, que es la gran olvidada. Aquí en España, dentro de lo que se ve en la pirámide, tenemos acceso a todos esos productos. Podemos discutir en cuanto luego a costes y demás, pero en España podemos conseguir todo tipo de verduras y frutas, y más, sobre todo, por supuesto, por varios motivos, las de temporada. Podemos conseguir legumbres, hay unas legumbres estupendas. Carnes magras, pescados ni os digo, porque hay países donde no están cerca del mar y no hay acceso a los pescados o a los productos de mariscos, crustáceos y demás. Aquí sí. Lácteos. Es decir, que aquí en España podemos acceder a todos los alimentos que están en la pirámide. Como toda pirámide, aunque bueno, hay distintos países que tienen el círculo, a mí la presentación de momento me da un poco igual, pero sí es importante ver en esta dieta mediterránea, ¿no? En la base, que antes no era así, ahora estamos incluyendo a la actividad física. Por favor, no nos olvidemos de la actividad física. ¿Que no os gusta el gimnasio? Pues mirad, ahora hay en la tele aplicaciones, hay muchas alternativas para hacer gimnasia en casa, si nos da vergüenza, porque a ver, hay gente con esta obesidad que les da vergüenza ir al gimnasio porque dicen que no pueden hacer nada, y esto también hay que tenerlo en cuenta, Pues eso, la persona vive en una zona donde pueda ser peligrosa, pues entonces no va a ir a salir a andar, a caminar por la calle. Va en el metro, baja las escaleras andando, porque bueno, subir puede que cueste más, porque hay que pensar que llevan consigo varios kilos de sobrepeso, obesidad. Pues ir fomentándoles que aunque sea una de las escaleras las baje andando. Y así el tema de insistir en la actividad física, proponer siempre objetivos reales, porque no hay peor cosa que si ya de por sí vienen frustrados, que le generemos tratamientos que no sean viables para ellos. Entonces, cuidado en la recomendación, sabiendo de si es una persona que no hace ningún tipo de actividad física, qué es lo que le podemos recomendar. Además de, por supuesto, ir al médico para que vea cómo está el corazón. Bueno, aquí vuelvo a insistir, frutas y verduras. ¿Por qué? Bueno, sobre todo, bajas en calorías. En cuanto a nutrientes que tienen altas en fibra, sobre todo de fibra insoluble, esto ya lleva muchos años de evidencia científica de la importancia de la fibra, soluble e insoluble, pero sobre todo en estos casos de la insoluble, como los vegetales de hoja, las pieles también de, por ejemplo, del apio, que el tallo, eso tiene mucha fibra, las pieles de las frutas, por favor, indicar a vuestros pacientes la fruta, la pieza de fruta, siempre que se pueda entera y con piel, genera saciedad, masticar. Tomamos la piel de la fruta con los nutrientes que tiene la fruta, ¿sí? Yo no digo que nunca un zumo, pero saber, bueno, pues eso, que el zumo perdemos parte de la fibra, luego la curva glucídica, lo que ocurre cuando tenemos la pieza entera con la piel, a cuando solo es un zumo, sin la pulpa, sin fibra, entonces en estas personas con resistencia a insulina o diabetes tipo 2, evidentemente, tiene que ser así. Legumbres, en España se está bajando el consumo de legumbres. A mí me dicen, ay Luján, es que hay mucho trabajo prepararlas. Pues no, mirad, ahora tenemos semiconservas que ya vienen preparadas, es abrir y servir. Conservas, vale, sabemos que las conservas dentro de los conservantes, de los aditivos, tienen cloruro sódico, entonces si son personas con hipertensión no sería lo más adecuado, pero bueno, son alternativas que uno puede ir dando también al paciente por las excusas que ponen. ¿Por qué también son buenas las legumbres? Pues por los hidratos de carbono, la fibra que tienen. Entonces, claro, si no se consumen y luego se toma un plato, es evidente que vamos a tener cierta intolerancia intestinal, porque esto es obvio. Entonces, ir recomendando que si no se consume, pues pequeñas cantidades en ensaladas, como guarnición, para luego ir incorporando más y que sea un plato único. Cuando hablaba también de la preparación, no es lo mismo una lenteja, por dar un ejemplo, con chorizo, con tocino, con bacon, si hacemos lo mismo, o garbanzos con espinacas y huevo duro. Evidentemente son distintas formas de preparaciones y de ingredientes. Aquí tenemos que tener mucho cuidado pues, con lo que elegimos a estas personas.
Intentar siempre alimentos frescos, cuidado evidentemente con el alcohol, porque hay muchos pacientes con hígado graso y demás, entonces aquí el consumo de alcohol, dependiendo de cada caso, me animaría a decir, bueno, insisto, tiene que ser personalizado, pero no consumo. Que me gusta la cerveza, pues está sin alcohol. Consumir siempre agua. Que bueno, que si vamos incorporando todos estos hábitos, vamos a ir recuperando a ese cuerpo. Entonces luego se pueden ir pactando otros alimentos que antes no se podían, se pueden ir incorporando, pero de a poco. Actividad física, lo que os decía, hay que tener cuidado, tienen que ir con personas que realmente sean profesionales de la actividad física, que estén motivados, que vayan de a poco, objetivos reales, y cuidado con articulaciones, con el corazón, porque bueno, son personas que me animaría a decir que por 20, 30 años no han hecho nada y no podemos pretender que un día para el otro pues estén corriendo un triatlón. Aquí, pues eso, mirad, aquí os pongo las repercusiones de no hacer actividad física, todo lo que tenga que ver con el riesgo cardiovascular, más que nada con el tema de la cardiopatía isquémica, todo esto está demostrado y obviamente la obesidad, a ver, mucha gente me pregunta, bueno Luján, ¿con una buena alimentación es suficiente? Pues yo digo no, es un conjunto, van de la mano. El moverse tiene muchísimos beneficios que va sumado a los beneficios que tiene una buena alimentación. Ninguno es mejor que el otro, tienen que ir unidos. ¿Qué más? Por ejemplo, la actividad física mejora la resistencia a la insulina, eso también está demostrado. Podemos mejorar los valores del HDL, del LDL, entonces de alguna manera podemos ir con este conjunto, ir liberando por ahí la dieta tan estricta, bajando dosis de medicamentos, que insisto, esto lo tiene que hacer el médico farmacéutico, nosotros no podemos tocar nada de la farmacología. Luego, pues también, al igual que la alimentación, tiene que ser adaptada a esa persona. Esto que está en la revista o que se bajan de internet, que el ejercicio de no sé qué, que si pilates, pues no, va a tener que depender de la persona, de la edad, de su situación económica y otros factores más. Así que cuidado lo que se recomienda de actividad física. Y también la bibliografía lo que recomienda es que tiene que ser diaria. No me vale a mí, igual que también con la alimentación, pues 2 o 3 días me los tomo libre, no hago nada, no respeto las pautas que me han planteado, total, a los otros días lo compenso. Pues no, esto no es que... No, hay que ser conscientes y tiene que ser a diario. Por eso que os digo que si la persona no hace nada en una primera etapa, tampoco podemos exigir o recomendar que lo hagan a diario, porque no lo van a hacer. Empecemos 2 veces, 3 veces a la semana y luego ampliando. ¿Para qué? Pues para que sea mantenido en el tiempo y que realmente el beneficio se vea. O sea que 30 minutos mínimo para esta población con síndrome metabólico a diario. Y luego ya terminando mi parte para que me podáis hacer todas las preguntas que queráis, que espero poder responder. Bueno, ya un poco me han estado adelantando de algunas dudas. A ver, ¿qué pasa con pues esta parte genética? ¿No? Que si la madre lo tiene, el hijo o la hija lo va a tener. A ver, yo todo lo que he estado viendo en la bibliografía y por mi experiencia, mi humilde experiencia profesional, necesariamente genéticamente no es que exista una vinculación directa, sino más bien, insisto, por lo que yo leo, he leído y mi experiencia profesional. Seguramente habrá otros profesionales que os puedan comentar otras cosas, pero lo que se ve en la parte genética de lo que la madre pueda transferir al feto, sobre todo es cuando son fetos que están con dietas más bien restrictivas, ya sea porque sea madre adolescente, porque sea una madre hipertensa, porque sea una madre con trastornos de la alimentación, o que no está adecuadamente asesorada por un nutricionista, un dietista. Entonces, ¿qué pasa? En dietas que no, o sea, en alimentación que no está consumiendo lo que se recomienda a diario en un estado fisiológico como es el embarazo,
puede pasar que, claro, hay una vinculación con escasa producción de las células beta, de los islotes de Langerhans, entonces que tenga que ver de alguna manera con luego una posible resistencia a la insulina. Y luego cuando os digo no tanto genético, sino más bien factor ambiental metabólico, es que claro, está demostrado, y eso también hay evidencia, que sobre todo cuando la madre tiene sobrepeso, obesidad, la prevalencia o el porcentaje de que su hijo, hija o hijos lo tengan es más elevada. ¿Por qué? Porque al final también son las cantidades que se van a comer en esa casa, los alimentos que se van a elegir, la forma de preparación, si la madre, bueno, y también el padre, que aquí no tampoco, que si no hacen actividad física, pues todas estas cosas luego se van copiando en los hijos. Yo siempre digo, mis peques toman fruta porque yo de pronto en la merienda o sobre todo en el verano terminamos y pongo un bol con mucha fruta, me ven, pongo varios tenedores y ellos van y pinchan. Si yo en vez de ese bowl con fruta pongo otra cosa, posiblemente también lo coman. Entonces esto también es, yo a veces digo, ay, es que mis hijos no toman fruta. ¿Y tú tomas fruta? ¿Qué fruta tomas? ¿Cuántas frutas? Entonces, pues en esto de los hijos, que luego puedan desarrollarlo, tiene que ver más con eso. También ahí ven una foto de un peque, pues como os anticipaba, hay más casos de síndrome metabólico en niños. También preguntaban por ahí si cómo hay personas delgadas y que tengan el LDL alto y el HDL bajo. Pues a ver, que sean delgados, de constitución delgado, no quiere decir que estén bien alimentados. Pueden tener desnutrición oculta, pueden tener hipovitaminosis D, pueden tener hipocalemia. Quiero decir que no solo es lo que indica la báscula, por favor, hay muchos otros factores más que la delgadez, que nos puede hacer ver que una persona esté bien o mal alimentada. Y sí, yo he visto personas delgadas, con celulitis, con LDL elevado, hipertrigliceridemia, que evidentemente hay que hacer unos cambios, unas modificaciones en los alimentos que consume. Aquí de pronto no se juega tanto con las kilocalorías como en el síndrome metabólico, pero sí, de pronto, a ver, frutos secos, crudos, son excelentes. Tienen calcio, también vitamina D y otros nutrientes más. En este caso, pues una persona que no hay que controlar tanto el peso, pues podría consumir más cantidades, por dar un ejemplo. Lácteos, ¿por qué lácteos? Bueno, con los lácteos esto sería otra charla. Otra charla, pero bueno, claro, hay varias tendencias, hay gente del área de profesionales sanitarias que dicen que los lácteos no se pueden tomar. Mirad, según la bibliografía, no hay una evidencia que diga que nosotros, como mamíferos, no podamos tomar leche de vaca o de otros animales. Mientras no se diga lo contrario y se siga demostrando los beneficios que tiene, por supuesto, entre ellos el calcio, vitamina D, proteínas de alto valor biológico, o sea, aminoácidos esenciales y demás, evidentemente el consumo se sigue recomendando. Además, por ejemplo, minerales como el calcio, magnesio, zinc, potasio, tienen bastante relevancia en el tratamiento del síndrome metabólico. Se ha visto sobre todo para el tema el rol que puedan cumplir en el tema de la intolerancia a la glucosa. Así que hay que tenerlos presentes. ¿Qué alternativas tenemos en el mercado? Pues a priori tratar siempre de recomendar de los que puedan ser bajos en grasa, sobre todo en una primera etapa, luego ya podemos ir incluyendo. La soja también, si bien no hay suficiente bibliografía que diga que la soja es muy buena en el tratamiento, evidentemente es una legumbre, es una opción más que está muy bien, pero no todas las presentaciones de soja son iguales, no es lo mismo la que se compra con su vaina, se puede cocer y tomar así fresca, que la que venga procesada, que la que venga como bebida vegetal. O sea que tenemos que ser conscientes de qué manera se pueden presentar en el mercado y cuáles recomendar a nuestros pacientes y preguntar a nuestros pacientes cuáles son las que consumen.
¿Por qué se dice que la soja puede ser buena? Pues bueno, tiene que ver con varias cosas, entre ellas entre las citoquinas inflamatorias. Entonces también tanto la soja como la canela y otros alimentos más, digamos que podrían tener cierta vinculación inflamatoria con el síndrome metabólico. Pero insisto, dependiendo cómo se presenta, y a ver también la canela, seamos realistas, ¿qué cantidad de canela podemos consumir al día? Entonces, cuidado con esas cosas. Y para finalizar, el tema de edulcorantes y de azúcares y demás. A ver, a priori, evidentemente, también esto hay bibliografía que demuestra que cada vez más consumimos más azúcar, sobre todo sacarosa refinada, no solo como sacarosa para endulzar infusiones, sino que está presente en varios alimentos de consumo cotidiano. Evidentemente, para esta patología, y más si hay diabetes mellitus tipo 2, se recomendará más bien edulcorantes de tipo artificial, se tendrá que ver también para qué, no es lo mismo si queremos hacer un bizcocho de zanahoria, es decir, que es un edulcorante que va a ir a un tratamiento térmico, como si es para endulzar una infusión o bueno, pues para tratamiento térmico frío, Entonces también dependerá en cada caso en particular, porque no es lo mismo los distintos que hay de forma artificial, que ya todos conocéis, ni tampoco sus presentaciones, quiero decir, si viene líquido, en pastilla, en polvo. Entonces, bueno, también hay que verlo en el conjunto de las cosas, pero tenéis que saber que existen todos estos y que habrá pacientes que evidentemente los van a consumir o vamos a recomendar y tenemos que saber cuáles a nivel individual pueden ser los más recomendados. Y bueno, creo que respetando un poco... He visto, bueno, muchísimas gracias, aprendo a vosotros. Un mogollón y ahí a mí me han surgido dudas durante tu exposición. Has recalcado, sobre todo al principio de la ponencia, y es algo que, bueno, pues que los que tenemos niños pues nos alarma, ¿no? Que cada vez más existe el desarrollo de esta patología en niños, ¿no? Esto daría para otra charla de otras 2 horas, además con todos los papás seguro que interesados en cómo poder evitarlo, ¿no? Pero yo creo que de una forma escueta y dando a lo mejor 3 recomendaciones para los papás que nos estén viendo y que podamos hacerles llegar para que si en algún momento nos estamos equivocando en algo, poder cambiarlo ahora, ¿no? Y evitar que nuestros niños desarrollen este tipo de síndromes. Sí, a ver, sin endemonizar a los productos ultraprocesados hay que ser consciente que no es lo mismo. Por ejemplo, que quieren tomar la leche con algo de cacao o chocolate, pues evidentemente no es lo mismo. Bueno, no quiero dar marcas, pero el que es el cacao puro en polvo, que aquel que viene un preparado, donde además de cacao, que puede llegar a tener un 20% nada más, el resto es a base de azúcar, almidones, aromatizantes, etc. Luego, bollería. Yo veo que se abusa de bollería. No toda la bollería es igual. Si cada tanto el peque quiere tomar una magdalena, pues al final la magdalena, dependiendo de las marcas, va a ser aceite, huevo, harina. Pues tampoco habría problema. Probar con otras meriendas, otros desayunos. Hay galletas, por ejemplo, de maíz, que están muy bien. Se puede untar con queso Filadelfia, queso de untar blanco, con alguna mermelada, más fruta. Los peques no toman fruta. Ir probando, no a todos los peques les puede gustar el plátano, o la mandarina, o la manzana, pero a alguno les gustará, y hacerlo también nosotros. Y también que los peques se involucren más en la compra, el preparar los alimentos que les encanta, sí. Y preguntan, tienen mucha curiosidad, y que se muevan. ¿Vale? Actividad física, alimentos más naturales, no procesados, siempre con esa preparación mucho más natural y bueno, pues fomentarles, ¿no?, la buena alimentación y los buenos hábitos alimentarios. El desayuno es una de las, yo creo que de las luchas más grandes que podemos tener los padres con los niños por los tiempos, y creo que es algo que tenemos que fomentar.
Has hablado en varias ocasiones sobre la preparación de los alimentos. Sí. Yo no me puedo evitar para preguntarte sobre las técnicas culinarias, ¿no? Porque bueno, pues tenemos poco tiempo, vamos a todo muy rápido y siempre pensamos que la mejor forma de preparar es algo rápido, algún frito y salir corriendo. A ver, aquí igual que antes, no es que la fritura no se pueda hacer, pero es una realidad que en España se abusa. Se pueden hacer croquetas, sí, se pueden hacer en el horno, con menos cantidad de aceite. Se pueden hacer pollo, filete empanado, sí, pero en el horno, con un chorrito de aceite. Yo recomiendo, en vez de usar las botellas, hay como unos dosificadores y luego hay unos pinceles de silicona que luego se pueden poner en la lavavajilla. Y untamos la fuente y ponemos el pollo, preferentemente pechuga, carne de cerdo magra o de carne de vaca magra, les empanamos y los podemos poner en esa placa con apenas cantidad de aceite. Usar más el cocido, sí, o sea, el hervir a vapor. Hay ahora muchas ollas a presión que van súper rápido. Y también el problema aquí es que aunque sea a la plancha, se abusa de la cantidad de aceite de oliva. El aceite de oliva es bueno, sí, por sus grasas, pero tiene calorías. Entonces, cuidado, porque sobre todo en estas personas y demás, pues para que seáis conscientes, y a mí no me gusta hablar de calorías, pero para que la gente sea consciente, una cucharada sopera de aceite de oliva, arriba abajo puede tener unas 150 kilocalorías. Si a una persona, para una cena, una comida, se le establece 500, 600, que indico, o sea, resalto que es un ejemplo, que no digo que sea real porque depende de cada persona, pues ya 150 es solo de una cucharada de aceite de oliva. Entonces, pues eso, cuidado cómo se preparan. Preferir más al horno, más cocido. Un brócoli, la gente lo sobrecocina, pierde todas las propiedades. 3 minutos y se quita. Y está listo. Lo mismo las judías, se sobrecocina, se pierden sobre todo las vitaminas hidrosolubles. Entonces, claro, las técnicas culinarias son igual de importantes que la materia prima que utilizamos para preparar los alimentos. Por supuesto, actividad diaria recomendada. Has comentado, porque nos preguntaba Ana Larcón, que la actividad diaria recomendada. Has comentado que en estos pacientes que apenas han tenido actividad física durante muchos años, pues no podemos de repente 1 hora y media al gimnasio, pero no lo van a hacer y se pueden lesionar. Entonces, bueno, pues siempre sabiendo cuáles son sus costumbres y las zonas donde vive, pues recomendarles pues, paseos cortos, 15-20 minutos diarios, que vaya cogiendo el hábito y que lo vayan haciendo. Que luego también averigüen, porque hay lugares, ayuntamientos donde hay grupos de ayuda para personas, no digo en todos, pero hay algunos que sí, donde al final también sentirte acompañado con otra persona que está viviendo lo mismo, como os he mostrado en la fotografía, donde van varias personas, al final te sientes que estás con otros pares y te motivas y lo vas haciendo, ¿no? Entonces, pues también averiguar, porque hay muchos sitios donde hay ciertos grupos de apoyo y tratamientos exclusivos para personas con obesidad que pueden ir. Gabriela también nos pregunta tu opinión acerca de la alimentación basada en plantas como parte del tratamiento. A ver, yo no sé si es exactamente plantas o está hablando de lo que ahora también hay como una tendencia Plant Lab que es todo vegano. Luego hay otros que son crudiveganos y demás, hay varias vertientes. Si la persona se quiere convertir en vegana, por el motivo que sea, nosotros como profesional, como nutricionistas, pues por supuesto tenemos que hacer una dietoterapia en base a una alimentación vegana, teniendo en cuenta vitamina B12 y un montón de otros nutrientes más que puedan estar faltando si se hacen bien las combinaciones, que sabemos para los aminoácidos esenciales y demás. Yo no voy a ser nadie para juzgar si está bien o no hacer una dieta vegana, sobre todo o si es por un tema religioso o por preferencia. No es que sea mejor ni peor, evidentemente, bueno, pues los alimentos vegetales pues tienen más fibra, menos grasas saturadas y como todo puede haber pros y contras. Si se hace bien y se tienen en cuenta pues estos matices, porque no nos da mucho más tiempo,
que he estado mencionando, pues no habría problema, pero pues eso hay que tener en cuenta porque, por ejemplo, sabéis que el exceso de fitatos, oxalatos bloquea la absorción de calcio, del hierro. Entonces, bueno, pues eso, teniendo en cuenta varios factores que, insisto, no me da tiempo ahora de explicar, si se hace bien con un profesional, pues no habría problema. Has hablado de aquellas personas que tienen fibromialgia y, por ejemplo, Elga nos pregunta que qué argumentos le dan, cómo pueden ayudar. ¿Te has encontrado algún caso en ese caso? Con fibromialgia, claro. Sí, que les ayude a hacer ejercicio físico. Bueno, acá es complicado, claro. Yo he tenido, sí, y además con enfermedad celíaca, que hay mucho, bueno, la enfermedad celíaca es autoinmune y hay, entre otras cosas, la fibromialgia, diabetes tipo 1. Acá es complicado, porque además también toman cierta farmacología. Ahí es una patología, círculo vicioso, donde hay que saber que son pacientes que hay que tener mucha paciencia. Insisto, si ese paciente no está yendo a psicólogo, recomendar que pueda ir a uno, que se dedique también al área de la alimentación y mucha motivación. Evidentemente es un paciente que va a costar más, pues por la propia patología de la fibromialgia, su tratamiento y el que pueda realizar actividad física. Pero bueno, hay profesionales de la actividad física que también pues tienen muy presente a esto y que van a poder ayudar en el tratamiento. Por eso, de equipos multidisciplinares. Pues nos queda una pregunta sobre... No nos queda, no nos da... Sí, nos queda. Bueno, nos queda una pregunta sobre los tipos de dieta, ¿no? Ahora se están proponiendo desde muchas marcas con diferentes compuestos que tomando ese batido, ese suplemento va a sustituir una comida. ¿Cuál es tu opinión acerca de eso? Y la relación que tiene con el síndrome metabólico, ¿no? Entiendo que... Claro, a ver, yo, y esta es mi opinión personal, yo no estoy muy de acuerdo con ciertos sustitutos, porque entiendo que lo que no se hace es enseñar a comprar los alimentos, a prepararlos y demás. Si uno mira, y esto los profesionales de la nutrición, yo les digo, nosotros prescribimos o recomendamos alimentos naturales y los que se encuentran en las grandes superficies, y tenemos que saber los ingredientes que tienen, y lo mismo en las farmacias. Si ustedes leen todos los ingredientes que tienen estos sustitutos, es brutal, y sobre todo con el tema de la tensión elevada de estas personas, hay que ver que muchos tienen cloruro sódico y otros aditivos de tipo conservantes, gelificantes y demás. Pues eso, yo no soy muy partidaria. Que en casos puntuales pueden servir para momentos puntuales, porque de pronto por trabajo, por seguridad alimentaria tal, tienen que recurrir a ello, bueno, puede ser una opción. E insisto, estoy hablando a ciegas porque no sé de qué marcas estamos hablando y no es lo mismo un crepe que una crema vegetal, que un batido de no sé cuánto. Yo insisto, siempre que se pueda, alimentos naturales, fomentar la masticación, que eso va a dar saciedad, va a tener los alimentos propios y naturales, y podemos enseñar que con el tiempo la gente pueda realmente modificar esos hábitos y de forma natural, con los alimentos que nos da la naturaleza. Pues ahora sí que se nos ha acabado el tiempo, estaríamos toda la tarde hablando con Luján sobre este tema, pero bueno, agradecerte, Luján, este ratito que has pasado con nosotros, la información que nos has dado, espero que os haya servido y esperamos poder contar contigo en otra ocasión para temas tan interesantes como este. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a vosotros. Adiós.